Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hay una llama de esperanza, hay un ciudadano hoy global comprometido con la democracia, con la libertad, embajador además de causas justas, de que la democracia siempre está en juego. Nos llevamos el compromiso además de miles, de decenas de miles que están trabajando por la recuperación de nuestro país, una agenda muy intensa que, como saben, empezó en la cumbre antiterrorismo en Colombia, con intensas reuniones con el secretario de Estado Pompeo, con el presidente Iván Duque, con cancilleres de la región. Estuvimos en Londres, en Bruselas, en Davos, en Madrid, en Francia, en Ottawa, en Canadá, ahora en Estados Unidos, con el compromiso firme, no solamente de la región, sino del mundo libre, en tomar acción para detener el conglomerado criminal que hoy representa Nicolás Maduro, usurpando funciones, destruyendo un país, amparando terroristas, masacrando indígenas, destruyendo el Amazonas, financiando grupos terroristas. Pero ante eso se levantaron diputados y diputadas, se levantó un pueblo, se levantó el mundo. Hoy, con las herramientas que tenemos, vamos a enfrentar sin duda alguna a la dictadura. Se va a avanzar en la caracterización como oro de sangre, porque es lo que es hoy en Venezuela la extracción ilegal de oro que lo utilizan para financiamiento de grupos irregulares. Vamos a tomar acción en mejorar y unir el proceso de presión a criminales a través de sanciones, presión a criminales, violadores de derechos humanos, corruptos, que hoy desangran a Venezuela. Literalmente, lo vemos en los ríos de seres humanos que migran. En Venezuela, como lo decía, no se vieron las bombas, pero se siente el avatar de una guerra, el dolor, el llanto de 1 millón de niños sin sus padres. En Venezuela, 5 millones de refugiados, 65% se redujo nuestro Producto Interno Bruto, la economía nacional, una hiperinflación que no se veía en años en Venezuela. Pero de nuevo, a pesar de eso, Venezuela vive a través de sus migrantes, de sus venezolanos que llevan la voz en todo el mundo, pero sobre todo los que están resistiendo, esas enfermeras, profesores que están hoy exigiendo, manifestándose en Venezuela, y que no va a ser distinto en los diferentes días. Estamos ya preparando regreso, tenemos una agenda que hacer seguimiento y acompañamiento, una estrategia de trabajo conjunta con los venezolanos y con el mundo para lograr una pronta transición en nuestro país. Preguntas. Iniciamos la ronda de preguntas. Vamos, la ronda de preguntas con Sergio Novelli de BPI TV. Hola, Sergio. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo, de nuevo. Igualmente. Person to person. Bueno, presidente, por supuesto, es inevitable no preguntarle la pregunta de las 1000 noches. Ahorita hay reunión con Trump, o no la hay, y si la hay, ¿sería capaz de pedir algún tipo de intervención como le pedía a la población hoy aquí en la comunidad venezolana aquí en Miami? Y si se llega a pedir algún tipo de intervención, ¿qué tipo de intervención sería la solicitada por parte del presidente? Bien, como dije, culminando, stay tuned, ¿no? Haciendo referencia además, vamos a seguir o a concluir muy pronto ya la agenda, pensando en el regreso, la necesidad también de la presión interna en Venezuela para favorecer este proceso de transición que queremos producir los venezolanos hacia una elección realmente libre, una elección presidencial realmente libre. No va a ser una dádiva ni un regalo de la dictadura, por lo cual tenemos que responsablemente evaluar todas las opciones sobre y bajo la mesa. Es decir, todas las acciones posibles para presionar a una dictadura con una lógica hoy de mafias, una lógica política. El haber militarizado, paramilitarizado el Parlamento refleja claramente la vocación totalitaria, dictatorial y con vínculo con narcotráfico, terrorismo de la dictadura. Con respecto a las acciones, hoy hay una intervención en curso en Venezuela y la palabra importa mucho, porque hoy está intervenido, y lo reflejaba Maduro al incorporar al embajador cubano en el tren ministerial en Venezuela, la presencia de grupos irregulares. Hoy de nuevo estamos pagando en Venezuela los avatares de una guerra. Busquen otro país en el mundo que tenga la cantidad de migrantes, la contracción del PIB, la hiperinflación, acceso a bienes y servicios, sueldo mínimo comparado con Venezuela. Le voy a decir cuáles son las comparaciones. Yemen, Sudán del Sur, Siria y probablemente Myanmar, en algunos elementos.
Solamente Siria nos supera en refugiados. La diferencia en Latinoamérica es que somos muy parecidos culturalmente. Y cuando 1.6 millones llegan a Colombia, culturalmente, históricamente, a lo mejor no hay tanta visualización de esto. Entonces, responsablemente, Sergio, estamos evaluando todas las opciones posibles, factibles. Y yo le decía incluso el enviado especial, Abraham, hace unos días, mira, hay unas cosas que decido yo y hay unas cosas que decide el presidente de cada uno de los países que nos puede prestar ayuda. Pero lo que sí les digo, sobre todo a la comunidad internacional y a los venezolanos principalmente, que al final del día cuando un venezolano dice intervención 187, en algún momento, y lo recuerda seguro Sergio, fue abandono del cargo, es decir, mira, lo que estamos diciendo los venezolanos, en definitiva, y le estamos gritando al mundo y estamos haciendo nuestra parte los venezolanos, es que necesitamos una solución urgente, que no solamente queremos el cambio en Venezuela, sino lo necesitamos, por estabilidad de la región, por estabilidad de la región y por necesidad de los venezolanos. Son millones muriendo hoy, hay niños en Venezuela perdiendo la vista por anemia, por hambre. Para que eso pase, como ustedes saben, tienen que tener de 4 y 5 años de hambre. Eso está pasando hoy, el costo social lo estamos pagando. Entonces, responsablemente, por supuesto, estamos evaluando las acciones factibles en el corto y mediano plazo, privilegiando, por supuesto, la que genere más estabilidad y gobernabilidad. Es decir, en el corto plazo, tener una elección presidencial realmente libre en Venezuela. Pero, de nuevo, responsablemente, estamos conversando con nuestros aliados de todas las opciones factibles en el corto plazo, porque es momento de tomar acción con la crisis y la emergencia venezolana. Siguiente pregunta, Carla. Lo anunciaremos en su momento. Siguiente pregunta, Carla Angola, de BTV. Carla, qué bueno verla. No vernos de nuevo. Gracias por esta oportunidad. En entrevistas previas, usted ha dicho, volviendo sobre el mismo tema, pero usted dijo que Maduro no le está dejando más opción al mundo que ya tomar medidas severas. Estamos en un deadline, porque Estados Unidos ha insistido en que obviamente la mejor salida sería una elección, pero no están diciendo que es la única. Maduro ya cerró esa opción de la elección con su comportamiento, me refiero. Ya estamos llegando a un punto en que el mundo va a empezar a considerar y a materializar medidas severas. Mira, yo creo que, de nuevo, Mandela, creo que decía, el terreno de lucha lo elige el opresor. Y creo que no hay duda quién es el opresor en Venezuela, la dictadura. De nuevo, imaginen un país con las reservas petroleras más grandes del mundo sin gasolina en la mayoría de sus estaciones de gasolina. Imaginen un país donde 83% de los hogares no le lleva agua por tubería. Usted va en la mañana al baño, abre el grifo y no sale nada. Y no sale durante meses. Niños muriendo de hambre. 1 millón de niños, solamente eso pasa en guerras. 1 millón de niños sin padres en Venezuela, para enviarles dinero. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis para contestar tu pregunta, Carla? Porque de nuevo, responsablemente nosotros tenemos que evaluar todas las opciones para ponerle fin a la tragedia que está viviendo Venezuela, que tiene repercusión en toda Latinoamérica y que es un potencial riesgo muy severo al continente y al mundo. Hoy Venezuela no se parece tanto a Cuba, a pesar de que tiene injerencia, que fueron los que manejan los hilos detrás de Maduro. Maduro es como un títere en ese sentido, pero se parece más a Siria, y atención con esto. Grupos irregulares, acceso casi ilimitado a recursos de estos grupos terroristas, petróleo, minerales. O sea, tenemos que tomar acción responsablemente, y yo lo decía en Europa, lo decía, bueno, en el futuro responsablemente, que aprendimos estos 20 años como venezolanos, pero también como sociedad global. O sea, cómo llegó a esta magnitud de tragedia, y las herramientas que tenemos hoy son las sanciones a criminales. Que son efectivas, no son efectivas, son las herramientas que tenemos, y hay que implementarlas a fondo. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, todas las opciones con respecto al TIAR, con respecto al avance de la presión que lo ha venido trabajando además nuestro embajador Tarre, y mira, y sí, y la opción de fuerzas, que no tiene por cierto que ser internacional. Hay suficientes militares descontentos en Venezuela, lo vimos el año pasado en Cotiza, en Cúcuta, en La Carlota, entre otras. Pero es la dictadura que ha bloqueado todos nuestros esfuerzos. Y nosotros en Dominicana hicimos un intento, lo hicimos en Noruega, pusimos las opciones, garantías para todos los sectores, elección presidencial libre y parlamentaria, en ese orden, con las condiciones, hemos ejercido presión, hemos protestado, manifestado, y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para llegar. Es Maduro que hoy está eligiendo el terreno
de lucha, de intervención extranjera, pero cuando digo intervención no es la que nos gritaban hace poquito, no, es la de Cuba en Venezuela, es la de presencia de militares extranjeros en suelo venezolano. Esa es la que está hoy el dictador de nuevo. Nosotros vamos a privilegiar, estamos haciendo todo lo posible para presionar y lograr una elección presidencial realmente libre en Venezuela. Pero el mundo tiene opciones y los venezolanos también. Siguiente pregunta, Emanuel Rincón, TV Venezuela. ¿Está Emanuel? Presidente, ¿cómo está? Te vi esta mañana. Sí, señor. Dos preguntas muy concretas. La tangibilidad de los venezolanos que puedan seguir dentro del territorio venezolano posterior a esta gira internacional. Muchos dicen que es solamente diplomacia y que no se van a ver resultados tangibles. Su respuesta sobre eso. Lo segundo, acaba de comparar a Venezuela con Siria. Sabemos que hay presencia de Hezbollah, del ELN, de la FARC, y todavía los gobiernos no reconocen a Nicolás Maduro como un gobierno terrorista. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional dé ese paso de reconocimiento sólido de que el régimen es terrorista? Sí, a ver, con respecto a lo último, creo que es ya notable la presencia de los irregulares en Venezuela. Como ustedes saben, el explosivista que colocó la bomba en la Academia de Policías hace un año en Bogotá fue entrenado en Venezuela, fue financiado a través de oro venezolano y hay unos pasos que dar. Algo que hablamos sobre todo en Europa es la caracterización del oro que están sustrayendo ilegalmente en su mayoría de Venezuela como oro de sangre, haciendo referencia, como ustedes saben, a la crisis en su momento africana, cuando se denominó diamantes de sangre a la crisis en ese momento. Y hoy caracteriza como tal, mira, financian grupos irregulares, desplazan comunidades indígenas, asesinan literalmente el Amazonas, envenenan nuestros ríos, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero. Todos los males del planeta en 112.000 kilómetros cuadrados de extensión, más grande que muchos países, por cierto, del mundo, donde residen 20 comunidades indígenas y nativos venezolanos. O sea, ese es un paso, puede ser para luego, que es lo claro, que hoy Maduro ampara terroristas en Venezuela. Lo hemos denunciado en el mundo, hemos presentado las pruebas, parte de lo que fue nuestra gira por Europa y lo que ha sido iniciar precisamente en la cumbre antiterrorismo, va orientado en lo que son. Hoy, y miren, y aquí también una reflexión, que lo he conversado mucho de sus colegas en Venezuela, una situación bien adversa, los persiguen, los torturan, tuiteros presos, no hay libertad de expresión en nuestro país. Hoy llamar presidente, gobierno, a Maduro, mira, eso no es un tema de caracterización diplomática, ya hoy es un tema de apoyo a una causa. Llamarla de otra manera, que sea dictador, colabora indirectamente a la causa de la dictadura, al mal, a normalizar, a banalizar el mal. Mira, yo vi con asombro el reciente debate que hubo con respecto a la senadora colombiana en Venezuela. Yo lo vi con asombro. ¿Por qué lo vi con asombro? Yo decía, bueno, reducir la crisis venezolana a la posibilidad o no de extraditar a una persona mientras mueren millones, mientras secuestran los poderes, torturan a venezolanos. Colombia recibe no recibe una persona, no, recibe 1.6 millones producto de la dictadura. Es una especie de banalización del mal. Es normal. Y yo les pido que como ciudadanos, no como periodistas, que no lo permitamos. Que no permitamos que se normalice una tragedia sin precedentes en la región. Debemos tomar acción todos. Y aquí pido ayuda a los medios de comunicación, a la prensa libre, a los amantes de la libertad de expresión, porque hoy necesitamos incluso de ese verbo, de la búsqueda de la verdad en Venezuela. Y con respecto a la tangibilidad de nuestras acciones, bueno, lo vamos a ver. Y yo miren, y no den por descontado lo poderoso, y lo decía a muchos de nuestros amigos aquí, de un tuit, de una denuncia, de la emergencia que estamos viviendo para los venezolanos, es poderoso. No es suficiente, bueno, obviamente, estamos pasando hambre, literalmente. No tenemos agua, no hay luz en Venezuela, pero son los pasos necesarios para enfrentar a la dictadura. Vamos a ver más presión, vamos a ver acciones concretas en los próximos días, vamos a ver unas reuniones adicionales internacionales para tomar acción en no permitir que se bypasseen las sanciones que financian los grupos irregulares a través del oro. Son muchas las cosas que vamos a ver en los próximos días en favor de la causa venezolana. Siguiente pregunta, Reina Anciani, Univisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenía dos cosas en mente, porque sé que una sola oportunidad. Primero, cuando el día de hoy de alguna
Mira, yo creo que para nosotros los venezolanos más de lo mismo es la dictadura, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay una estrategia muy clara de cara a la presión de la dictadura y el conglomerado criminal que dirige Maduro. Nosotros nos enfrentamos en Venezuela a ELN, a paramilitares armados, nos enfrentamos a la cárcel política, a la tortura, al asesinato político en todo momento. Miren, y disculpen la metáfora o lo coloquial. Si un futbolista falla un penalti, el penalti nos va a ser un mecanismo para hacer gol. Y las herramientas que tiene el mundo libre y que tenemos los venezolanos para enfrentar una dictadura son las que tenemos. Es la protesta, es la exigencia, es la confianza internacional, es el cerco diplomático del que hablaba el presidente Duque, es no permitir que utilicen el dinero venezolano para seguir financiando actos y actividades irregulares, es prohibir la desviación de fondos para financiar al ELN, a grupos terroristas, es la presión y la sanción a los criminales que son parte y sostienen a la dictadura, es la protesta de los maestros, es la protesta de las enfermeras. Ahora, y hay elementos, no digamos novedosos, pero muy precisos con respecto a lo que va a ser tomar acción conjunta en este momento. Creo que el mundo no va a tolerar una fake elección con respecto al intento que hacen de una supuesta parlamentaria. Hay firmeza y determinación ahora, de nuevo, y lo decía hace poco, que hay una acción que hoy termine con la dictadura. Bueno, hace rato lo hubiésemos tomado todos. Nadie toleraría tal nivel de daño, tal nivel de terror a un país. Hay muchas acciones que nos van a llevar a la transición. Y lo novedoso es no solamente digamos, la renovación de la esperanza, una especie de segunda oportunidad para los venezolanos, para la región, donde nos hemos mantenido firmes. Y les digo, miren, $1,5 millones le daban a los diputados para no ir a trabajar. Resistimos, mantuvimos la mayoría, mantenemos hoy la movilización. Así que, ¿van a haber algunas otras cosas específicas? Sí, pero las iremos mencionando una vez sea el momento que nos enfrentamos a una dictadura. Y como les decía, hay cosas sobre la mesa, hay cosas que tenemos que trabajar en conjunto con todos los aliados. Siguiente pregunta, Yesenia Hardy de Telemundo. Yesenia. Mira, tuviste seguramente en Madrid, Miami, habían más de 1,000 y pico de personas, no sabemos, no tenemos la métrica lamentablemente, pero muy estrictos con los controles de seguridad, lamentablemente o afortunadamente, para poder entrar. Hay cosas que no pierden momento, y es la lucha por la libertad. En Venezuela no hay un país dividido, no hay, como diríamos en Venezuela, a lo mejor hay mecanismos y aproximaciones a la solución. Pero no hay una diferencia hoy en que hay que enfrentar a la dictadura, y creo que el respaldo, no solamente popular, internacional, es muy claro a la causa venezolana. Siguiente pregunta, Giselle Salomón, Associated Press. Mira, nuestra gira empezó precisamente reunidos con el secretario Pompeo en la cumbre del terrorismo, nos reunimos con el secretario Mushkin en el Tesoro en Davos, también con el secretario de Comercio, también intercambiamos con Ivanka Trump, y lamentablemente nos cruzamos en Davos con el presidente Trump. Vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela. Como ustedes saben, no es una acción sencilla, dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido, pero estamos pensando ya en esta etapa de presión interna que estamos trabajando en conjunto con todos los sectores venezolanos. Y la segunda pregunta fue, estamos trabajando en el regreso ya a Venezuela. Siguiente pregunta, Nora Gámez, New Herald, Miami Herald. Sí, muchísimas gracias. Si pudiera aclarar cuál es su posición sobre la posible inclusión de Cuba dentro de unas supuestas negociaciones para buscar una salida política a la crisis. Y usted se está refiriendo continuamente a discutir acciones de corte ya quizás más fuertes, militares, pero Estados Unidos ha dicho muchas veces que su posición, que su política hacia Venezuela no incluye acción militar. ¿Hay alguna sugerencia de que Estados Unidos ha cambiado
esa posición, que su petición de discutir esos temas va a encontrar mayor receptividad? Mire, yo creo que es muy claro, y lo decía hoy, que hoy Cuba es parte del problema en Venezuela. Utilizan organismos de seguridad lo que llaman el G2 cubano, que es de inteligencia y contrainteligencia, para hacer seguimientos militares, torturar. Hay una estrecha vinculación económica. Nosotros prohibimos el envío de petróleo venezolano a Cuba para no financiar una dictadura. Nosotros hemos sido muy firmes con respecto a la posición venezolana en Cuba. Vimos la injerencia que tuvieron incluso en el caso Bolivia, donde algunos venezolanos y cubanos fueron detenidos generando agitación. Para nosotros es muy claro la posición y eso no ha cambiado. Eso es nuestra postura. Cualquier país que pueda ayudar a detener esa tragedia, bueno, será por supuesto bienvenido, entendiendo nuestra firme postura con respecto a lo que ha sido el tema Cuba. Siguiente pregunta. Sobre el tema militar y la Mira, de nuevo, o sea, hemos escuchado muchas veces una opción u otra. Lo que estamos hablando nosotros es de una solución al conflicto y a la crisis. Poner fin a la tragedia venezolana, al potencial riesgo regional, a contener la emergencia humanitaria y sanitaria. La región, hoy Venezuela lamentablemente representa un riesgo mayor, porque tenemos una alternativa articulada, liderada, unificada, movilizada, que presenta un plan alternativo de gobernabilidad país para recuperar rápidamente Venezuela. Es decir, hay una gran ventana de oportunidad, no solamente para salir de una dictadura, sino recuperar un país, generar sanas relaciones con el continente. Eso responsablemente debemos evaluar las opciones para lograrlo. La lógica hoy de Maduro y su dictadura es una lógica criminal, insisto. Es decir, han asesinado, no les importa asesinar jóvenes estudiantes protestando para estar un día más en el poder. Yo he escuchado referencias de decir de que Maduro está en Miraflores y por eso ganó. Miren, eso sería una aproximación muy errada de la realidad. Tiene un día más en Miraflores, sí. Lo único que puede hacer la dictadura es alargar un poquito más la agonía. Pero hoy el mismo Maduro reconoció, por ejemplo, la dolarización de facto de la economía. Es decir, imagínense ustedes al secretario del Tesoro americano decir, mira, de aquí en adelante vamos a usar el euro. Porque bueno, se nos dañó la economía, nos pasó por encima y ya la gente lo está usando libremente. Eso fue lo que sucedió en Venezuela. Le pasó por encima la economía, destruyó la economía venezolana y él reconoció que por la vía de los hechos, es decir, ni siquiera fue una decisión, no, fue un hecho. Al igual que la soberanía, al igual que la presencia de los grupos irregulares en Venezuela, no hay un ejercicio de gobierno en los últimos 5 años, 3 años de Maduro, inauguró una escuela, una autopista, nada. Eso no existe hoy, por lo cual no tiene control en absoluto. Vimos 3 intentos claros el año pasado de manifestación de la Fuerza Armada, Cúcuta, Cotiza, la Carota, entonces, ¿está en control de qué? Hoy, bueno, de la emergencia, de los grupos irregulares, pero no de la posibilidad de resolver la crisis, que es la que presenta una alternativa hoy en Venezuela. Siguiente pregunta, Ivonne Malaver, agencia EFE. Ivonne, Marión. Presidente, gracias. Yo le preguntaría qué compromiso específico logró de alguno de los países que visitó. Sí, gracias por la pregunta. Son varios. No solamente es aumentar el cerco diplomático de la dictadura, unificar criterios con respecto a las sanciones a criminales y no permitir que se bypasseen por algunos países para frenar el desangro económico, caracterizar el oro como oro de sangre para no permitir el financiamiento a grupos irregulares, destrucción del Amazonas y financiamiento al paraestado. Próximas reuniones tempranas, anunciaremos en su momento la fecha y los que van a hospedar estas reuniones para articular los esfuerzos, digamos, mundiales, ¿sí? Para hacer frente a la dictadura, firmeza con respecto a la petición y la exigencia de que son elecciones presidenciales libres lo que soluciona la crisis en Venezuela y cualquier otra cosa será rechazada y desconocida por el mundo. Ayuda en la atención de la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados en América Latina. Para la crisis siria de refugiados han invertido en promedio, según cifras de la OEA, por cierto, $5.000 por migrante. Para la crisis de refugiados venezolana apenas $100 por migrante. Esa diferencia de precio la está pagando hoy Colombia, Perú, Ecuador, países de la región que tienen además unas economías emergentes que tenemos que tratar de ayudar. También nos llevamos el compromiso para soportar y respaldar esta crisis de migrantes. Luego el equipo informará específicamente cuáles son los países, la fecha, pero estas 5 o 6 cosas nos llevamos específicamente y ya de esta gira. ¿Y qué tarea quedó pendiente? Porque queda pendiente, por ejemplo, por ahora la reunión con Trump posiblemente y de pronto la reunión con el presidente jefe del gobierno español.
La tarea pendiente es liberar a Venezuela, que estamos trabajando en eso, pero y hay algunas acciones intermedias que tenemos que realizar. ¿La convocatoria nacional en Venezuela tiene más detalles? No, en los próximos días lo anunciamos, una vez el regreso. Siguiente pregunta, Alejandro Marcano, Radio Televisión Madrid. Presidente, dos preguntitas, espero que puedan responder corta. La primera, ¿tiene miedo de aprovechar o miedo de aprovechar esos micrófonos y pedir realmente la ayuda internacional necesaria que clama? Fíjese que en la rueda de prensa muchos gritaban intervención y usted se fue de lado. Es decir, ¿hay miedo? Miren, yo quiero atajar esta pregunta de una vez. O sea, si alguien no tiene miedo es un venezolano que enfrenta todos los días una dictadura. Si alguien no tiene miedo es un venezolano, un profesor, un maestro que enfrenta todos los días con sus manos desnudas a todo lo que para rescatar la democracia de su país, para darle comer a sus hijos. Militares torturados hasta la muerte, 400 presos políticos, persecución de todo nuestro entorno. Yo creo que sería decirlo menos que hay miedo o algo. No. Aquí estamos buscando todas las acciones necesarias que se pueden decir para lograr enfrentar a un conglomerado criminal que hoy el mundo entiende muy claro a lo cual se enfrenta. Lo que tampoco vamos a escurrir los venezolanos es nuestro bulto, y si vivíamos en Venezuela, es decir, nuestra responsabilidad. No nos vamos a sentar a cruzar de brazos, sino vamos a buscar la ayuda necesaria como lo estamos haciendo, y vamos nosotros a enfrentar. Que necesitamos el apoyo del mundo, claro, si no estuviéramos en este periplo internacional. Creo que es evidente que para contener a la injerencia cubana, para contener a la injerencia de otros países, poner freno y límite al régimen de terror que llega a Maduro, lo vamos a hacer. Ahora, la decisión hoy de algunas otras acciones la toman los presidentes de otros países. Nosotros no tengan duda que vamos a lograr lo que sea necesario para liberar a Venezuela. Y creo que además, enfocar esto entre un dilema entre guerra y paz, nadie lo gana. ¿Usted qué refiere, la guerra o la paz? La paz, 99.9%. Hoy la intervención en Venezuela existe y es de los cubanos entre venezolanos, de inteligencia y contrainteligencia. Vamos a detener este proceso a través de las herramientas que sean necesarias. Hay cosas. Segunda pregunta. Esos errores de los que hablaba, ¿cuáles son? Esos errores son los de Cuba, que ya se lo preguntaba la colega Noguera, el error que ha cometido usted, que dice que no se puede enmendar, que quizás ha podido costar el que no haya concretado el encuentro con el presidente. ¿Qué otros errores ha cometido? ¿Cuáles son los errores que ha cometido que usted reconoció previamente? Mira, yo creo que subestimamos a la dictadura. Yo creo que todos, no solamente los venezolanos, sino en la región, en el mundo incluso, subestimamos la capacidad de hacer daño y mal de una dictadura. Hay expectativas que tenemos todavía que lograr, que llenar, que rellenar. Yo creo que eso es importantísimo. Más allá de algunas otras cosas, la importancia de la unión, de la unidad, de la caracterización, creo que hemos enfrentado con las herramientas que tenemos a esta dictadura luego de 20 años de destrucción de un país. Siguiente pregunta, Ana María Mejía, CNN. Hola, usted estaba diciendo ahora que no se podía minimizar la crisis de Venezuela a un tema como el de la excongresista colombiana Ida Merlano. Sin embargo, sí creo que es un gran reto para ustedes y para su gobierno. ¿Qué va a pasar? Porque es que Colombia no reconoce a Nicolás Maduro, pero quien tiene a Ida Merlano es Nicolás Maduro. Entonces, ¿de qué forma llega Colombia e Iván Duque a decir, le voy a pedir a Ida Merlano en extradición a Juan Guaidó? O sea, ¿hasta dónde llega realmente el poder y lo que puede hacer el gobierno de Juan Guaidó para poder solucionar ese tipo de inconvenientes? Venciendo la dictadura. Suena trivial, lo sé. Pero esta no es Aida Merlano, es 402 presos políticos que están secuestrados. Mira, hay un régimen de terror, torturan hasta la muerte a los prisioneros venezolanos. No es un mal gobierno Maduro, es una dictadura que ampara al ELN. También deberían pedirle, por ejemplo, la extradición, deberíamos exigirlo, y estamos haciendo las labores pertinentes de Santrich y Márquez y Arias del Paisa, que están siendo amparados y financiados desde Venezuela. Están financiando al ELN, los explosivistas, en un régimen de terror. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los canales regulares, Interpol, el cual tiene también el reconocimiento, estamos trabajando cerca con información, hay que insistir. Hoy podemos hablar de que está en un régimen de secuestro, en cierto sentido, como está el aparato judicial, el sistema judicial venezolano, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, están secuestrados por una dictadura. Entonces,
Hoy el reto que tenemos los venezolanos es restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, que se respete la Constitución, habilitar la Constitución. Hoy hay una comisión de verificación de hechos por delitos de lesa humanidad en Venezuela, derivado además de un informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Entonces, es decir, hay sistemática violación y delitos de lesa humanidad por parte de la dictadura en este momento. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, insistir a través de las fuerzas aliadas que queden en Venezuela de la Constitución. Mientras tanto, hoy está secuestrado, como está secuestrado más de 400 presos políticos en Venezuela. Siguiente pregunta, Rosana Abreu, la W Radio de Colombia. Entonces, ¿usted quiere decir que la extradición de Aida Merlano no es su prioridad en este momento? Bueno, yo creo que queda muy claro que la prioridad es detener la muerte de niños en el JM de los Ríos, restablecer el Estado de Derecho, restablecer relaciones diplomáticas formales o eficientes, mejor dicho, para los temas consulares en cada uno de los países, atender a 5 millones de refugiados en la región, detener el ecocidio en el Amazonas, lograr una elección presidencial realmente libre y parte de, por supuesto, tener sanas relaciones diplomáticas bilaterales sería un trámite sencillo en cualquier país democrático. En Venezuela hay una dictadura que ampara a estos, pero de nuevo, en parte de nuestras funciones y lo que podemos hacer de manera rápida a través de Interpol, por supuesto, hacer todas las gestiones posibles para que se cumpla con el debido proceso. Daniel Castropé, Diario de las Américas. Claro, lo voy a poner en contexto, por eso lo dije en el contexto de la pregunta sobre la posibilidad del uso de la fuerza para sustituir al régimen de Maduro en territorio venezolano. Miren, yo soy el comandante jefe de las Fuerzas Armadas que hoy está secuestrada por la dictadura. Ha habido casos claros, no solamente de ponerse del lado de la Constitución, en el caso, insisto, de Cúcuta, La Carlota, el general de división Christopher Figuera, que fuera director de inteligencia, manifestó su necesidad. Y lo decía, voy a citar las palabras del alto comisionado Elliot Abrams. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es Donald Trump. Y así en cada uno de los países. Es evidente quién ordena en cada uno de la jurisdicción y la soberanía de sus países. Paola Serna, NTN 24. Solamente sobre el enviado especial Elliot Abrams, nos dijo hace unos días el presidente que dentro de la fuerza de defensa dependía de los intereses de Estados Unidos, era una decisión que tomaba el presidente Donald Trump y no Juan Guaidó. ¿Qué cree usted que hace falta para que en realidad haya interés de Estados Unidos en lo que está ocurriendo en Venezuela y se utilice este mecanismo de defensa? Mire, yo creo que el interés de la administración Trump con respecto a lo que pasa en Venezuela es firme y determinado. Ahora, con respecto a las acciones pertinentes para lograr la solución, bueno, estamos construyéndolo. De nuevo, estamos ante una crisis hemisférica sin precedentes, que utilizaron los recursos de un país para destruirlo. Para 2/3 partes de la producción petrolera venezolana se destruyó en los últimos 12 años. Destruyeron la producción agropecuaria en Venezuela, nuestra capacidad productiva. Entonces, estamos en conjunto, por eso que estamos liderando los venezolanos, con las herramientas que tenemos del mundo libre y nuestros principales aliados, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, Europa, poner fin a esta tragedia. Como lo decía el enviado especial Elliot Abrams, bueno, ellos tienen unas herramientas, ¿no? Y con el proceso que estamos llevando los venezolanos, poder implementarlas, ejercerlas, cuando, como lo decía, ellos consideren pertinente. Y Enrico, AFP. Como stay tuned. Que de darse el encuentro. Mira, yo creo que la agenda para los venezolanos es muy clara, la hemos hecho pública. O sea, cuáles son todas las herramientas que tenemos a disposición para poner frenos sin, como decimos los venezolanos, y disculpen el coloquialismo, escurrir el bulto, es decir, asumir nuestra responsabilidad. Nosotros estamos haciendo mucho de Venezuela. Durante años se ha construido mayoría, se ha movilizado, se han sacrificado miles, o sea, de asesinatos políticos, persecución, cárcel, y por eso estamos buscando el respaldo del mundo. La presión determinada que ha ejercido en los Estados Unidos, Europa, el Grupo de Lima, el Cerco Diplomático, creo que han sido fundamentales en este proceso, y ver cómo ahondamos y hacemos, digamos, lograrlo en menos tiempo. ¿Qué es lo que queremos todos en definitiva? Hacer una posibilidad cierta la transición en Venezuela. Última pregunta, Tim Baglie, de la Radio Pública de Miami.
Sí. Gracias, señor presidente. Si usted no puede reunirse personalmente con el presidente Trump durante esta visita, hemos oído que hay la posibilidad que usted podría ser invitado a asistir al discurso de State of the Union del presidente Trump esta semana. ¿Es posible eso? Y si pasa, eso serviría mucho para levantar el perfil y la urgencia de su movimiento entre el público norteamericano. Bien, yo vengo de una gira muy intensa por Europa. Estuvo parada con 5 presidentes y primer ministros en Francia, en Londres, en Colombia. Por supuesto que vamos a hacer todo lo posible por culminar nuestra gira, entendiendo de nuevo la premura del tiempo para regresar a Venezuela y poder agendar la posibilidad de una reunión con el presidente Trump. Stay tuned. Muchísimas gracias de verdad a todos los medios de comunicación. Presidente, Juan Santos dice que una intervención militar en Venezuela podría convertirse en un segundo Vietnam. Miren, Venezuela es un país unido, no tiene nada que ver con eso y no tiene el respaldo de la Fuerza Armada de Nicolás Maduro, por lo cual no tiene ningún tipo de parecido a la comparación. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.